¿Qué vamos a ver hoy? Un poco de lo que es el Customer Experience. Vamos a estar pasando por 5 o 6 puntos principales. Customer Experience ha venido de cierta forma, o la experiencia al cliente ha venido de cierta forma evolucionando a lo largo de los años y llegamos hasta este concepto que es lo que conocemos hoy como Customer Experience 4.0. Básicamente nos vamos a enfocar en los 5 puntos que ven en este slide. Vamos a empezar con el primer punto, que es cómo conocemos a nuestros clientes, cómo a partir de esa captura de datos, cómo a partir del entendimiento de esas necesidades, podemos empezar a analizar diferentes comportamientos para eso llevarlo a accionables. Cómo nos podemos apalancar en la tecnología para poder integrar canales, para poder integrar plataformas, que es el segundo punto que vamos a ver hoy, cómo en realidad vamos a prestar o poder prestar experiencias que sean omnicanales y que puedan ser coherentes para nuestros clientes, que al final de cuentas son personas. Cómo podemos utilizar agentes no solo a nivel de inteligencia artificial, sino también cómo podemos empezar a capturar información a través de tecnologías disruptivas como es el IoT, que nos lleva al tercer punto. El cuarto punto es cómo toda esta información que ya hemos venido capturando la podemos volver accionable y podemos empezar a generar estas experiencias personalizadas. Acá es donde vamos a hablar de conceptos como hiperpersonalización. Y por último, cómo toda esta información, cómo todo este entendimiento a través del journey, a través de ese funnel que tenemos del comportamiento, de las interacciones de nuestros clientes, lo podemos volver casi que modelos predictivos o cómo podemos anticiparnos a esas necesidades que tienen nuestros clientes. Esos son los 5 puntos que vamos a estar viendo a través de este webinar. Y para eso le voy a dar ya la palabra a Víctor, que va a empezar con el primer punto. Gracias, Juan. Como bien lo mencionaste, estos 5 pilares en los que está basada esta nueva ola de Customer Experience 4.0 integran todos los beneficios que la experiencia que la industria ha generado en estos años, utilizando estrategias tecnológicas acompañadas de estrategias humanas que ayuden a las marcas a poder evangelizar a sus clientes respecto a los productos. Pero ¿de dónde viene esta evolución? El origen de Customer Experience se da como una tendencia de las empresas a cuidar la experiencia de sus clientes y a conducirlas a un beneficio de la marca. Eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta a lo largo de todos los pilares, que todos los esfuerzos que aquí estamos platicando, todas las herramientas de las que vamos a mencionar, el principal objetivo es conducir al cliente en beneficio de la marca, ¿no? Desde sus orígenes, cuando se entregaba de manera manual, con punto de atención en las tiendas, entregaba material impreso como catálogos o fichas de ayuda. Esta tendencia de cuidar la experiencia del cliente como una señal de empatía con los clientes ha cruzado diferentes etapas y la tecnología ha sido un factor para su evolución. Empezábamos buscando dentro de los puntos de atención la entrega de fichas técnicas, la entrega de catálogos, manuales, esto con el fin de ayudar a nuestros clientes a que pudieran comprender mejor los productos de una marca y que por ellos mismos pudieran hacer un análisis, un estudio de las cosas. El primer gran salto que tuvimos en esta forma de entregar la información fue cuando se dio el 2.0, que es el uso de Internet, cuando las marcas pudieron colocar portales de autoservicio que pudieran ayudar a los clientes a tener un lugar centralizado para ir a buscar información sobre sus marcas y sobre sus productos, generó esta tendencia, esta ola de empezar a preocuparnos por qué es lo que los clientes perciben de nuestros productos y de la marca. Uno de los saltos más importantes que se dio en esta evolución fue en la fase 3, que así le llamamos, que es la parte de esa conectividad móvil, cuando ya pudimos permitir que en la calle, directamente en las tiendas, en cualquier lugar, nuestros clientes pudieran acceder a mecanismos de autoservicio, a tener capacidad de conectarse con las marcas, poder levantar un caso, una queja, poder revisar catálogos de productos, comparar precios directamente desde nuestros celulares. Esta tercera ola o esta tercera etapa de experiencia que se ha ido ofreciendo a los clientes es en la que la mayoría de las empresas están actualmente, ¿no? Todavía no podemos hablar de que en un 100% es así, todavía existen marcas que no tienen esas capacidades de conectividad móvil para ofrecerlas a sus clientes. Podremos hablar de que en un 100% todos tienen ya portales web y ya es una experiencia obligada que todas las empresas entregan a los clientes, el poder dar portales de información. Y en 90, 85%, todas las marcas ya ofrecen capacidades para que los clientes puedan hacer acceso a la información o poderse conectar o tener interacciones con la marca desde cualquier lugar. Y esto nos da la pauta de los
pocas empresas que van ahorita como líderes en el mercado a llegar a Customer Experience 4.0, que aquí lo que se busca es empezar a utilizar todas las tecnologías nuevas, todas las tecnologías emergentes, todas las tecnologías disponibles para las empresas en beneficio de los clientes y más que nada en dar un paso anticipado a las necesidades de los mismos. Estas tecnologías emergentes, que ya la mayoría conocemos, se dividen en tres grandes grupos, las que son ahorita obligadas, que todas las compañías ya están buscando implementar, inteligencia artificial, Internet de las cosas, que estas dos principales tecnologías nos permiten tener puntos de conexión donde ya podemos tener interacciones mucho más dinámicas, no simplemente obtener datos y tener reacciones, sino ya tener un análisis, una conversión, una interpretación y una generación de contenido. Pero existen muchas otras tecnologías emergentes, como es la parte de blockchain, drones, robótica y demás, donde muchas compañías ya están empezando a investigar, a analizar, a ver la relevancia dentro de cada una de esas industrias. Es obvio que en un futuro cercano muchas de estas serán disruptivas y permitirán a las compañías marcar una diferencia, como es el caso de la realidad virtual o realidad aumentada, que ahorita en Latinoamérica experimentamos muchas complicaciones, pues son, aparte de que son tecnologías complicadas y costosas, son tecnologías que no necesariamente aplican para todas las industrias, ¿no? Y ya por último, hay algunas tecnologías emergentes como son la impresión en 3D o como la computación cuántica, que es momento de empezar a explorarlas. Algunas empresas han estado generando algunas ideas y empezando a crear conceptos sobre estas tecnologías que les van a permitir en algún punto utilizarlas como aceleradores en esta relación con los clientes. Customer Experience 4.0 lo que propone es que a todas estas tecnologías las veamos como apalancadores que ayuden a acelerar la interpretación que hacen los clientes de nuestros productos. Pero, ¿qué es Customer Experience 4.0? Es una evolución en la forma que las empresas diseñan, ofrecen y gestionan la experiencia de los clientes. Esto ha sido así desde la versión 1.0, pero en esta versión 4.0 pasa a ser mucho más relevante el uso de tecnologías, ¿no? Y esto sucede principalmente por esta tendencia de los clientes a esperar experiencias diferenciadoras. Ahora, la experiencia que se ofrece al cliente es el valor agregado en las marcas que puede hacer que una compañía se vuelva líder o sea olvidada por los clientes. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial están dando la pauta para que esto se acelere, pues con ellas podemos generar contenidos dinámicos y ricos y mucho más personalizados que permitan enfocar los esfuerzos de las compañías a cada uno de sus clientes de manera diferenciada. Al igual que las versiones pasadas, el enfoque es el centro crucial y mandatorio, el cliente para todos nosotros. Además, espera que las compañías tomen la iniciativa y se anticipen a las necesidades de los clientes. Y ahorita vamos a ir aumentando el detalle de qué sería para nosotros anticiparnos a las necesidades de los clientes. El pilar número uno de Experience 4.0 es conoce a los clientes, pero conoce a los clientes en profundidad. Con todas las herramientas que ahora tenemos para poder guardar la información, enorme cantidad de información, Big Data que se genera de parte de los clientes, la clave en conocer a los clientes ya no solo es tener sus nombres y medios de comunicación, ¿no? Es pasar a tener una conexión con los clientes profunda, conocer gustos, tener datos desde dónde nos conectan, cuáles son los medios de comunicación que más favorecen a la comunicación con ese cliente, cuáles son las compras, cruzarlas con las siguientes propuestas que hagamos de productos, buscar que las promociones sean utilizadas en momentos claves para la compañía y no solamente para los clientes, evitar que los clientes tengan esta percepción de que se les trata de manera masiva, ayudarnos de alguna manera a tener toda esta información disponible para generar estrategias que nos ayuden a tener mayor alcance, a que nos ayuden a tener una personalización más efectiva y rentable e incrementar el valor de las marcas frente a los clientes. Muchos de los beneficios que nos trae esta estrategia es entender sus comportamientos. Por tanto, poder generar estrategias mucho más quirúrgicas que reduzcan costos e incrementen impacto. Evitar fricción con los clientes al tener expectativas claras y destacar el valor de nuestros productos.
Colocar experiencias personalizadas que destaquen de nuestra marca lo que cada individuo busca. Estas son las ventajas que podemos obtener con esta capacidad de conocer a nuestros clientes a profundidad. Algo que es muy importante destacar de este pilar de conocer a nuestro cliente es que esta tendencia de tener toda esta información no solo se extiende a nivel de sistemas, sino es parte de la cultura que la empresa debe de tener frente a sus clientes. Se espera ahora que todas las áreas dentro de una compañía tengan esta información clara para que los clientes se conecten, pregunten, hablen con cualquier parte de la compañía y tengan esta sensación de que la compañía realmente los conoce. Y esto nos lleva a nuestro siguiente pilar, que es la integración de canales y plataformas. Eh, es relevante para que pueda darse este fenómeno humano de que todos dentro de la compañía enfoquen sus esfuerzos a los clientes y todos conozcan al cliente y participen y ayuden en el proceso de entregar valor al cliente, que todas las plataformas dentro de la empresa estén conectadas. Ahora resulta mucho más importante que la información que se encuentra en un RP respecto a devoluciones, cancelaciones, esté disponible en una herramienta frente al cliente para que el servicio al cliente tenga la posibilidad de responder como si estuviera dentro del área de logística, ¿no? Y lo mismo se espera para áreas de entrega, áreas de logística, que conozcan suficiente información sobre nuestros clientes para entender que el producto que enviamos es sensible, que requiere cierto tratamiento, que el cliente lo está esperando con cierta premura y que toda esta información fluya a través de todas las áreas, ayudando a que en conjunto podamos dar esta experiencia fluida y coherente a nuestros clientes. Es fundamental en la era en la que estamos que todos los sistemas tengan esta capacidad de ser omnicanal, que la experiencia que damos a través de ya sea una llamada telefónica, un WhatsApp, un mensaje, un portal web, tenga esta capacidad de transmitir el mismo mensaje con la misma intensidad y el mismo tono a nuestros clientes. Y de ahí que las principales ventajas sean generar esta experiencia sin interrupciones. Es decir, el cliente está acostumbrado a tratos como el que puede darnos Amazon, donde el flujo se cumple cabalmente y cada una de las etapas de un proceso de compra se da con precisión, ¿no? O que podemos hablar de un sistema de servicio a clientes como los de las aseguradoras, donde tienen todo un flujo ya predeterminado y un proceso que no se interrumpe y se entrega. Y es muy común que los clientes castiguen a las marcas severamente cuando esta experiencia no se da de esa manera, ¿no? Ahora se espera que derivado de que los sistemas estén integrados, tengamos una personalización de la información aún mayor, ¿no? Que si tenemos algún punto de venta y en ese punto de venta tenemos kioscos que recopilan información de los clientes, cuando yo voy a mi portal web o cuando yo hablo a servicio a clientes, ellos también estén enterados de que tuve esas interacciones y no me hagan preguntas que repitan el proceso de entendimiento de mis problemas. En sí lo que buscamos es optimizar la operación. Al hacer las interacciones con nuestros clientes fluidas, sin interrupciones, que sean mucho más precisas, vamos a reducir también los tiempos de interacción. Que esto en todas las compañías representa un costo. Estos costos se irán reduciendo derivado de esta filosofía, esta tendencia de entendimiento de nuestros clientes. Y esto va a concluir en tener un análisis de nuestra información mucho más preciso. Vamos a tener forma de evaluar en tiempo real si lo que estamos almacenando sobre nuestros clientes es relevante o no es relevante. Y esto lo vamos a ver porque en este flujo de información que empezamos desde conocer al cliente a trasladar la información a todos nuestros sistemas y acelerar el flujo de esta información empiece a dar resultados. Y de aquí es que nuestro tercer pilar, utilizar la inteligencia artificial, empieza a ser esa herramienta masiva que nos permita acelerar este proceso. Juan, no sé si quieras platicarnos más respecto a ello. Claro que sí, Vic. Pues definitivamente la inteligencia artificial se ha convertido en una de esas tecnologías disruptivas y que de cierta forma se han vuelto tendencia, moda para la estrategia de experiencia al cliente. Esto, sin lugar a dudas, ha significado un reto, pero un reto que nos aterriza a la realidad de muchos aspectos que debemos considerar. Sin embargo, también es una herramienta que nos permite generar diferentes ventajas, que nos permite generar diferentes impactos dentro de la experiencia al cliente. Hay que entender primero pues que la experiencia al cliente, al fin de cuentas, se trata de experiencia a personas.
Es por esto que nosotros hemos venido identificando y hemos venido trabajando en algunos beneficios que tenemos a nivel de la inteligencia artificial como tal. La inteligencia artificial nos permite, de cierta manera, poder tener una disponibilidad 24/7 hacia nuestros clientes. Entendamos que cada uno de nosotros podemos tener algunas necesidades, algunos motivadores, algunos temas que tenemos que satisfacer en el corto, mediano y largo plazo. La inteligencia artificial, de cierta manera, lo que nos está permitiendo es poder disponibilizar, perdón, esa disponibilidad 100% hacia nuestros clientes de una manera que permitamos responder en tiempo real, en el menor tiempo posible, preguntas, quejas, reclamos que podamos tener. Pero adicionalmente a eso, la inteligencia artificial no se trata solo de agentes, a pesar de que es un primer paso hacia lo que queremos hacer como experiencia, también se trata de empezar a personalizar esas experiencias, a poder tener esa predictividad que tenemos de cara a la siguiente acción que quiere hacer nuestro cliente, la siguiente oferta que quiere recibir nuestro cliente y que nosotros como compañía seamos mucho más proactivos en poder identificar esas necesidades y de esta forma atacarlas en menor tiempo. Claramente esto nos va a llevar a la personalización y nos va a llevar a un impacto que vamos a tener a nivel de negocio, no solo a nivel de eficiencias, sino a nivel también de la respuesta que podamos tener de cara al mercado. Reducción de costos, por ejemplo, que va muy enfocado en temas de eficiencias, temas de productividad, como también le damos un giro al equipo para que esté mucho más enfocado en temas estratégicos y que temas mucho más operativos puedan estar siendo cubiertos por la inteligencia artificial y que claramente esto también nos permita hacer una reducción o ser mucho más ágiles de cara al time to market. Cuando hablo de time to market es cuánto nos estamos demorando en responder de una necesidad de las personas que componen el mercado, qué tanto nos estamos demorando en poder adaptarnos a esos cambios que no es un secreto para nadie, hoy en día son demasiado ágiles y nosotros como compañía deberíamos estar mucho más enfocados y que claramente todo esto nos lleve a un beneficio en experiencia de cara a las ventas, de cara a marketing, de cara a servicio al cliente, que pueda incrementar no solo la venta como tal, el ingreso, que es lo que más nos interesa, sino también ser mucho más eficientes en las inversiones que estamos haciendo. A nivel de casos de uso, a pesar de que estamos muy enfocados en lo que llamamos experiencia al cliente, quiero ser muy enfático en que la experiencia no va solo al cliente. Vuelvo y lo repito, estamos hablando mucho de experiencias a personas. Es por esto que nosotros también hemos venido trabajando en múltiples casos de uso para la experiencia no solo de la persona como cliente, sino la persona como empleado y de cara a esa experiencia que podemos dar para mejorar la productividad. Hemos venido identificando casos a nivel de recursos humanos, cómo podemos hacer mucho más ágil las tareas, no solo a nivel de reclutamiento, sino a nivel de seguimiento, de objetivos, de performance, de la misma cultura que tenemos a nivel de la compañía. Algunos otros casos a nivel de marketing, donde acá hay unos muy relevantes que nos permiten hacer mucho más eficientes algunas tareas como la generación de contenidos, la generación de campañas, la generación de segmentación y de esta forma personalización, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Servicio al cliente, que tal vez es uno de los casos que ya viene muchos años atrás, pero como cada vez vamos evolucionando esta tarea de servicio al cliente, donde esos agentes en realidad se vuelvan más que agentes de servicio, agentes que brinden una buena experiencia personalizada y automatizada y que eso pueda convertirse posteriormente en una venta. En operaciones tenemos algunos casos ya mucho más enfocados a esas tareas que tenemos que hacer a nivel de cadena de suministro, a nivel de inventarios, entre otros. Y así podemos ir por cada una de las áreas, el área financiera, el área comercial, donde también a través de los agentes podemos brindar una experiencia casi que de inicio a fin, donde automatizamos ese proceso comercial de la forma más humana posible y esto nos permite también delegar ciertas partes de esas etapas comerciales hacia la inteligencia artificial. A nivel de tecnología, en temas de código, a nivel del área legal, en temas de revisiones de contratos y a nivel de obtención, muy enfocado en esa atracción de clientes, muy enfocado también en esas áreas de compras que genera un gran impacto. Nosotros también hemos venido, digamos que de cierta forma, construyendo un proceso de cómo deberíamos abordar. Entonces, ya finalizando con los casos de uso, podemos estar observando un poco cómo podemos empezar
a impactar de cierta manera en algunas otras áreas y eso me lleva al siguiente capítulo, que es el capítulo de personalización. Juan. Gracias, Juan. Súper. Pasemos un poco cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando también de la personalización o de la hiperpersonalización. La personalización es uno de los hitos o de las estrategias más claves y más relevantes que uno puede usar dentro de la experiencia de cliente y que dentro de esta experiencia de cliente 4.0 es una constante que están haciendo todas las compañías líderes en el mercado, véanlo en cualquier industria o con los competidores de ustedes o en su misma compañía, como la personalización, y vamos a ya hacerle un poco de doble clic a la personalización, como es esta la que está permitiendo que las compañías se mantengan como líderes o se mantengan a la vanguardia de lo que el mercado está ofreciendo y de lo que el mercado está resurgiendo, como las empresas se mantienen líderes. Si se mantienen líderes, por supuesto que desde los números, ¿no? Las compañías líderes, esto es un reporte que hace Deloitte, donde ellos identifican o califican a las empresas de acuerdo a cuánta personalización están haciendo y las califican como líderes o como laggards o un poquito quedadas en esa curva de madurez de la personalización, e identifican que las compañías líderes en personalización tienen mayores ventas, entre un 10 y un 15%, que las compañías que están un poco más atrasadas. Tienen menores costos para atender, entre un 20 y un 50%, según este reporte, contra las compañías que no están haciendo personalización, y además tienen unas mejoras en la satisfacción del cliente, entre un 10 y un 20%. Y en ese reporte, cuando uno hace doble clic y lo lee un poco más a profundidad, vemos también otras métricas muy importantes: tasas de interacciones, tasas de satisfacción, tasas de lealtad de clientes. Los ciclos de vida del cliente se alargan porque la personalización permite generar conversaciones uno a uno. Y los objetivos, pasemos a este otro slide, los objetivos de negocio típicos de los gerentes de comerciales, de los gerentes de servicio al cliente, de mercadeo, está en generar profit, innovar, mejorar la experiencia y tener decisiones más data-driven, ¿no? Esos son como lo que buscan típicamente una compañía. Y a la derecha, la hiperpersonalización. Lo que la hiperpersonalización facilita a las compañías. Cuando yo hiperpersonalizo, como lo veíamos ahorita, puedo tener mayores ingresos frente a personas o compañías que no están personalizando, que no están entregando las experiencias más relevantes y únicas a sus clientes. Puedo reducir costos en temas de servicio al cliente, puedo generar algunos bots, puedo generar automatizaciones que estén permitiendo mantener la innovación hacia el cliente en la última milla, tenerla siempre presente para el cliente y elevar las experiencias, porque cuando los clientes están recibiendo esas recomendaciones y esas personalizaciones, los clientes van a fidelizarse más con la marca. Por lo tanto, elevar esas experiencias significa tener unos ciclos de vida de cliente mucho mayores y por lo tanto unos ingresos mucho mayores. Entonces la hiperpersonalización es ya una constante en las compañías, pero se necesita una metodología o se necesita un framework que permita implementar estas hiperpersonalizaciones o personalizaciones de la manera más eficaz. Entonces son 4 pasos que nosotros vemos, o ustedes dentro de sus compañías lo pueden establecer en 4 pasos. Y empiezan arriba a la izquierda con esa estrategia audaz, y es: las marcas necesitan primordialmente una estrategia ambiciosa, donde se tracen objetivos a largo plazo y a corto plazo de cómo ven la personalización dentro de la compañía. Yo quiero que la personalización me permita generar mejores ingresos, quiero mejorar mi cross-selling, quiero aumentar mi penetración de portafolio, quiero hacer upselling a mis clientes, quiero identificar mejor a esos clientes de mayor valor con mi compañía que me representan el pareto de mis ventas. Cuando trazamos esas estrategias ambiciosas en las compañías, entra ya la personalización a definir los casos de uso que mejor van a acotar esos objetivos de negocio a largo plazo. Luego vienen, por supuesto, que los datos son la base fundacional sobre la cual la personalización se ejecuta, y en esos datos empezamos a encontrar que el cliente es
omnicanal y que el cliente no solo trabaja o no solo se contacta a través de un canal, sino que pueden haber 4, 5 o múltiples canales dependiendo de la compañía sobre el cual estamos generando información de las personas. Y es necesario en esa estrategia de datos y en ese gobierno del dato generar una base de datos única del cliente donde yo pueda construir esa vista 360 y entender todas las aristas y todos los sentimientos que también tiene la persona con la marca, no solo la transaccionalidad, sino qué interés tiene o en la página web, qué productos le han interesado pero que no ha comprado. Es necesario tener unificado todo ese conocimiento, que no es solo la transaccionalidad de nuevo, sino también ese interés que me puede estar mostrando en una llamada. Por ejemplo, estoy convirtiendo esa conversación en una analítica de datos profunda y la estoy retroalimentando a mi vista 360 de acuerdo a los resultados que salieron de esas llamadas, de las ventas, de la parte comercial, de los servicios de marketing y de lo que el usuario estaba, por ejemplo, cliqueando. Es necesario construir también esa base de datos porque es en base a esa vista 360 que luego empezamos a analizar y a experimentar distintos modelos. Pueden ser de machine learning, con inteligencia artificial, bots, agentes que permitan diferenciar esa experiencia de los clientes con las marcas y luego escalar el diseño y el contenido, porque es muy probable que esas hiperpersonalizaciones al final se reflejen en algún diseño, en algún producto, en algún contenido que el cliente esté viendo o incluso en una conversación con un agente, como lo vemos hoy en día. Es también ese wording que está usando los agentes, cómo le estamos haciendo ciertas variantes para que las personalizaciones sean únicas y cómo la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a diferenciar esa estrategia. Y no perdiendo de vista que esto tiene que ser escalable, porque uno empieza con un laboratorio pequeño de innovación que empiece a determinar cuáles son esos casos de uso que mayor impacto y beneficios están trayendo a la estrategia audaz, a esa estrategia ambiciosa, y en base a esos casos de uso que sí me están funcionando y que no me están funcionando, pues cómo los genero en más canales, con mayor cantidad de clientes y cómo los vuelvo ya un estándar dentro de la compañía. Esto un poco de la metodología, son 4 pasos. En el siguiente nosotros vamos a ver algunos beneficios, también ya hemos hablado de algunos de los números, pero definitivamente personalizar va a generar mayor engagement, va a generar una mayor lealtad con la marca, porque piensen por ejemplo en un Netflix, su modelo de negocio y su producto sí son los contenidos, pero tienen la mayor base de contenidos que ve las audiencias de Netflix, pero está en los motores de personalización y en los motores de recomendación de esos contenidos el valor de por qué Netflix es y se ha mantenido como la ganadora más allá de toda la competencia que le ha surgido en los últimos años. Netflix ha logrado posicionarse y mantenerse también gracias a esos motores de personalización. O piensen, por ejemplo, en el caso de Amazon. Amazon, cuántos marketplaces, cuántas otras competencias no existen, pero sus modelos de hiperpersonalización y conocimiento profundo permiten que se genere una lealtad a largo plazo con los consumidores y con los clientes. Es decir, que las marcas más valiosas del mercado están generando motores de personalización y están generando estrategias de personalización muy valiosas. Y pasando al quinto capítulo, que es la parte de adaptarnos o de anticiparnos a las necesidades del cliente, va un poco relacionado con el capítulo anterior, pero son ya aquí soluciones y servicios completamente diferenciados que ustedes pueden aplicar dentro de sus compañías. Vamos a ver aquí algunos ejemplos a continuación de cómo esa experiencia proactiva que ustedes hagan con sus clientes puede estar generando mucho valor al interno dentro de la compañía. Entonces, cuando anticipamos la necesidad, hablamos de muchísimos casos de uso que pueden ustedes encontrar para implementar, y es en esa estrategia audaz donde empezamos a priorizar cuáles son los casos de uso que mayor relevancia van a tener en la compañía de ustedes. Puede ser a nivel del contenido, cuando las personas están visitando la página, de verdad, el contenido se convierte y cuando yo entro a la página, a las páginas web de cada una de esas compañías, estoy recibiendo esa experiencia única como que refleja mis intereses, que refleja el conocimiento profundo que ustedes tienen sobre el cliente, con sistemas de recomendación, por ejemplo, de ofertas o de productos que vayan no solo como ofertas masivas, sino ofertas completamente
entregadas al usuario. Por ejemplo, si soy un cliente muy fiel, ¿cómo diferencio esa oferta entre los clientes que son demasiado fieles y los clientes que no son tan fieles, ¿no? ¿Cuál es la metodología ahí para diferenciar esas ofertas y cómo voy a posicionarlas a cada uno de mis cohortes o segmentos de clientes? ¿Cómo son, por ejemplo, los programas de sorprender y de generar un gusto en los clientes cuando ya están, por ejemplo, en los puntos físicos y no solo en la parte digital, sino también en los puntos físicos de, no sé, o una tienda o unos hoteles o en los branches de los bancos, cómo estoy también con esa persona que está haciendo el contacto y la conversación con el cliente, cómo también le estoy dando toda una inteligencia y un preprocesamiento de esa data de ese cliente para que le pueda ofrecer el mejor producto o el mejor servicio más adecuado al cliente, ¿no? También notificaciones en tiempo real, es la arquitectura de datos que yo tengo, me facilita actuar en tiempo real conforme un evento pasa en cierto canal y yo le puedo generar una notificación a mi cliente para, de nuevo, hacer un cross-selling, hacer un upselling, o estoy también buscándolo en las redes sociales y estoy haciendo esos retargetings basados ahora en cookies de primera mano, que es también una tendencia. Ya Google dijo, sí quito las cookies de tercera mano, no las quito, todavía no se sabe muy bien. Dijeron que no en el último reporte, pero es ahorita también una tendencia dentro de los clientes y es empezar a capturar esas cookies de primera mano, porque puede que no me esté logueando activamente en los sitios web de ustedes, pero si ustedes tienen implementadas también esas cookies de primera mano, luego pueden seguir construyendo esos perfiles sin necesidad de depender de si Google va o no a quitar las cookies de tercera mano. Y la omnicanalidad, ¿no? La parte digital, y esos actores físicos y humanos que están conversando con las personas, también cómo se están apropiando de los datos y de la inteligencia de mercadeo, comercial, ventas, etcétera, que le estén otorgando a esa persona para generar una conversión más rápida o una conversión más grande. Un poco de los casos de uso, pero los beneficios también, ¿no? Es tener esa experiencia proactiva con los clientes permite solventar problemas antes de que surjan, ¿no? Si estoy en mi arquitectura de datos, estoy activando, por ejemplo, un NPS muy bajo que pueda tener y estoy pudiendo solventar ese problema de servicio al cliente de manera rápida, o estoy generando algún descuento adicional en el momento de la compra para aumentar, por ejemplo, mi carrito, o estoy llevando el contenido más adecuado de acuerdo al tipo de perfil de cliente que es, si es un joven o si es una persona mayor o si tiene una familia, cómo le estoy también entregando ese, incluso a nivel del wording y de las intenciones, de lo que mueve a la persona en cada uno de los puntos de toda la jornada del cliente, cómo estoy generando que esas conexiones y que esos momentos de contacto con el cliente sean lo mayor o lo más exponenciales en la experiencia. Luego, cuando hablamos de anticipar, es casi que llevarlo al segmento de uno, ¿no? Cuando estamos hablando de que quiero generar el mayor impacto en cada uno de los puntos de contacto de mis clientes, lo que quiero decir es que casi que quiero hablarle uno a uno a la persona. Más allá de que pueda tener miles, 100 miles, millones de clientes, ¿cómo soy capaz de generar, independientemente de la cantidad de clientes que tenga, esas conversaciones uno a uno? Y es a través también de nuevo, tocando un poco los motores de hiperpersonalización, y es no solo llevarlo desde mensajes simples o inserciones de campo, decir como un hola Juan, sino llevar las personalizaciones hacia una manera más predictiva, porque hay un argumento de peso en las valorizaciones, como lo hemos visto. Las empresas más valiosas personalizan más. Por lo tanto, que ustedes personalicen quiere decir que están generando mayor valor, no solo para sus clientes, sino también para las compañías. Y aquí los queremos dejar como con 3 puntos. Uno, bueno, ya hablamos que los líderes en personalización se mantienen ganadores frente a sus pares porque están haciendo uso de los datos. Y ustedes no están llevando esos datos y le están sacando el mayor provecho a esos datos y activándolos, porque no es solo hacia el interno y las analíticas que ustedes generan en su compañía, sino de cara al cliente, cómo están aprovechando esos datos al máximo. Es en ese mismo reporte que les he venido mencionando,
poco más de números, 48% es más probable que hayan superado sus objetivos de ingreso en 2023 versus compañías que no están personalizando. 71% es más probable que informen una mejora en la lealtad del cliente, es decir, no solo llego a mis metas de ingreso, sino que también fidelizo más y además es más probable que los clientes vuelvan y compren conmigo. Entonces las métricas son muy claves y los queremos dejar con estos 3 mensajes y es, uno, o establezcan esos objetivos ambiciosos y ahí les dejamos unas preguntas de cómo hacer que esa estrategia de personalización sea más clara y contundente, ¿no? Cuando hablamos de personalización a veces el concepto puede que no se aterrice de manera muy clara, pero es en el momento cuando mi cliente está hablando conmigo a través de cualquier canal, cómo estoy yo, uno, traqueando toda la información y analizándola, y cómo estoy actuando en base a esa información y esa analítica que estoy capturando cuando el cliente está contactando conmigo y en cualquier lugar. Obviamente los casos de uso se empiezan a escalar y empiezo a priorizar en qué canal y en qué momento quiero yo conversar y personalizar a mi cliente, pero cuáles son esos momentos más importantes y que mayor impacto van a generar a la compañía, donde debo ofrecer esa experiencia personalizada. Cuando digo, venga, quiero esta meta y quiero este canal, entonces ya empiezo a delimitar mi caso de uso y ahí ya podemos empezar a hablar de cómo lo empezamos a desplegar. Y es cerrar también esa brecha entre la decisión y es qué acciones de personalización tengo que medir, analizar, predecir y cómo lo estoy haciendo. Porque cuando defino el canal y defino la meta, entonces voy a definir cómo lo voy a medir, cómo lo voy a analizar y cómo voy a saber que este caso de uso de personalización y de anticipación a la necesidad del cliente de verdad me está trayendo un retorno importante a la compañía.